Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Acá estamos expectantes, dando inicio al tercer encuentro en esta modalidad que, bueno, nos interpela también en relación a una apropiación posible, dentro de lo posible, medianamente crítica de las tecnologías. Sepan disculpar si hay alguna dificultad de conexión, pero bueno, lo que vamos a intentar es mantener una conversación del mismo modo como lo veníamos haciendo durante tantos años, desde el año 2016 en CENTES 3. El CENTES, digamos, es una escuela, para quien no nos conoce, de la modalidad de educación especial, una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Anteriormente se llamaba Centro Educativo para Niños con Trastornos Emocionales Severos. Ya hace tiempo, por un proceso, digamos, de reestructuración y de trabajo docente y de reflexión al respecto, se decidió el cambio del nombre porque creemos en la importancia y el valor que tienen las palabras eh, para, bueno, para la vida, para las prácticas, y se llama Centro Educativo para Niños en Tiempos y Espacios Singulares. En este contexto, dentro de lo que es una escuela pública y, bueno, en estos tiempos de pandemia decidimos poder seguir dando curso a nuestros seminarios abiertos. Ahora, bueno, seminarios a través de el Zoom. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con poder pensar las experiencias que llamamos triestinas para pensar la escuela. Tenemos el gusto de que una ex docente nuestra del CENTES 3, Paula Belaira, también con el apoyo también de la escuela en relación a, digamos, a la posibilidad de la gestión de algunas cartas, situaciones, fue a hacer una maestría a Italia y bueno, a partir de ahí pudo realizar una experiencia en Trieste particularmente y nos lleva a reflexionar acerca de lo que es la salud mental, el campo de la salud mental, y nuestra intención va a ser poner entonces en discusión esta experiencia de que da cuenta de la salud mental con la educación especial. No para transponer una experiencia del orden del europeo en contexto latinoamericano, sino justamente para poner en alto las prácticas locales en contexto nacional, argentino, y poder ver de qué modo también pueden o no realizarse experiencias de algún modo transformadoras o, bueno, que puedan poner en tensión algunos conceptos que hacen a qué lugar hoy se le da a aquellos que muchas veces quedan por fuera del sistema, excluidos del sistema. Nuestros niños anteriormente y nuestros jóvenes anteriormente nominados como trastornos, bueno, son niños que requieren de otra modalidad de abordaje y donde la educación especial tiene que ponerse al trabajo de articular con otros campos de problemáticas. Hoy más que nunca vemos con el tema de la pandemia la importancia de la salud pública. La salud pública en el marco del derecho a la salud y la educación pública también en el marco del derecho a la educación para todos. Bueno, eso son nuestros pisos sobre los cuales nos apoyamos para poder trabajar. Ahora bien, el gran desafío es cómo esas normativas se arraigan en las prácticas y realmente podemos podemos realizar experiencias significativas con nuestros alumnos en situaciones muy, muy complejas respecto al orden de la subjetividad. Entonces, el fin de este espacio es reivindicar y visualizar el sentido público, tanto del campo de la salud mental como de la educación especial, y entendiendo que tienen que pensarse de forma articulada. Hoy en la pandemia, vuelvo a repetir, nos muestra más que nunca esta situación, que no puede pensarse de manera aislada la educación. La educación, sabemos la importancia de las luchas docentes, pero la educación sola no puede, no podemos seguir pensando que de manera separada la educación va a poder ser una herramienta para la transformación política y social y en particular la realidad de nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que bueno, decidimos tomar la palabra en estos espacios a partir de algunos apuntes que van a escuchar, algunos registros. Tenemos el gusto hoy de, como les dije, de traer al contexto local una experiencia de Paula,
También vamos a tratar de articular esa experiencia con la práctica docente en CENTES, así que va a estar representando a la escuela Carolina Márquez y Laura Martínez, que las van a ver por ahí. También maestras de educación especial, psicólogas, profesoras Carolina de nivel medio, superior, egresada de la diplomatura en psicoanálisis y prácticas socioeducativas, y bueno, Laura Martínez también licenciada en psicología. Paula Belaira, como les dije, bueno, trabajó ex docente del CENTES 3, becaria doctoral del UBASIT y actualmente docente e investigadora de la Facultad de Psicología. Y nuestra perlita, para decirlo ahí, para poder articular el campo tanto de la salud mental con la educación especial, la verdad que para nosotros es un placer, un gusto contar con Diego Singer, con todo su trabajo en relación a las preguntas filosóficas, a las reflexiones filosóficas. Seguramente lo habrán escuchado, lo habrán visto en Filosofía a la Gorra, que también, digamos, ayuda, digamos, a muchas organizaciones y para poder sostener los espacios. Diego Singer nació en Buenos Aires en el 78, es profesor de filosofía de la Facultad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en estudios interdisciplinarios de la subjetividad, ejerció la docencia a nivel medio, dicta clases también en la UBA y coordina grupos de estudio y realiza encuentros, como les dije, abiertos de filosofía a la gorra. Docente de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Psicoanálisis y en la especialización de Teoría y Práctica Psicoanalítica en la UNSAM. Dirige la diplomatura en Subjetividad y Estado también en otra universidad nacional. Su primer libro, acá lo tenemos, Política de Discursos, lo estuvo también presentando en la escuela el año pasado, nos quedó ese contacto, lo habíamos ido a ver varias veces a Filosofía a la Gorra, y la verdad que creemos que nos puede aportar muchísimo para poder reflexionar y pensar qué de estas experiencias del orden de la salud mental y de la educación especial como modalidad, bueno, qué podemos articular de ambas en relación, bueno, al cumplimiento del derecho a la salud y a la educación de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y también adultos, ¿no? Dicho esto, entonces podemos dar inicio. Como dice, lo único que quisiera decirles es que, tal como dice la canción, los maestros no tenemos más que la posibilidad muchas veces de decir lo que hacemos, de cantar, ¿no? De cantar versos, poder decir lo que nos pasa con honestidad frente a una pantalla. Son situaciones muy complejas las que está viviendo la ciudad de Buenos Aires en muchos sentidos en respecto a la modalidad de educación especial, y si de verdad queremos incidir desde nuestro lugar en respecto a la transformación social de las prácticas de la modalidad de educación especial, tenemos que darnos estos desafíos de poder poner nuestro rostro, nuestro cuerpo frente a una pantalla. Sepan disculparla, somos maestras y maestros que estamos acá y estamos aprendiendo esto, pero lo que les podemos asegurar es que es el mayor compromiso y que esperamos que este encuentro les resulte tan interesante como nos resultó a nosotras poder prepararlo, y bueno, que les guste lo que fuimos armando. Así que, Paula, si estás de acuerdo, podrías contarnos un poquitito acerca de, bueno, la experiencia, cómo fue, qué estuviste pensando respecto a esto, la presentación también de tu libro, sobre el que estuvimos trabajando. Así que te doy la palabra, Paula. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jimena. Muchas gracias a vos y a toda la conducción del CENTES 3 por haberme invitado a contar esta experiencia. Bueno, principalmente yo pensaba, ¿no?, que por ahí la experiencia de Trieste es conocida para quienes trabajan también en salud, pero quizás para quien se dedica pura y exclusivamente al ámbito de la educación no es tan conocida, entonces pensaba, bueno, relatar brevemente de qué se trata. La experiencia de Trieste es la experiencia de desmanicomialización que se dio en Trieste, en esta ciudad italiana, en la década del 70, que fue llevada adelante por Franco Basaglia y una serie de colaboradores que después tomaron bastante relevancia en la continuidad de esto. Se da en un contexto particular, se da en un contexto, primero,
contarles brevemente que Trieste es una ciudad de frontera, que tiene las características y las particularidades de las ciudades de frontera, en el sentido que hay una multiculturalidad, incluso hay diversas lenguas, y su historia particularmente es bastante intensa, ya que, bueno, fue disputada, un terreno disputado, tanto geográficamente, políticamente, por los fascistas, por los partisanos, por la ex Yugoslavia, por los aliados, ¿no? Bueno, en este contexto, y en esta ciudad, con estas características, es que se da este proceso de desmanicomialización. Cuando Basaglia llega a Trieste, era una ciudad pequeña, que tenía un manicomio enorme, lleno de gente, gente que quizás venía de alguna situación política, por ejemplo, los italianos que se tuvieron que ir de una zona que hoy es Croacia, pero que en ese momento vuelve a ser parte de Yugoslavia, y entonces todos estos italianos de la noche a la mañana tienen que irse de ahí, llegan a la ciudad, quizás solos, quizás pasando días con mucho hambre, desorientados, a veces sin ninguna referencia, y eran personas que terminaban en el manicomio. En este contexto histórico, el manicomio se repleta de personas, y bueno, las condiciones eran, bueno, como las de cualquier encierro, absolutamente indignas, ¿no? En este sentido, Basaglia venía trabajando en otra ciudad, y tiene, digamos, la apertura y la vía política para poder implementar sus ideas en Trieste. Ideas que, bueno, tenían que ver con, básicamente, mostrarle a la población la indignidad en la que vivía la gente que estaba encerrada en el manicomio, mostrarle a la gente que el que estaba ahí no era un extraño, un extranjero, alguien muy lejos de mí, sino alguien que bueno, que podía ser parte de mi familia, podía ser yo mismo. Hubo mucho trabajo político con la ciudad, con la población, de hacerles saber que, bueno, que esto que estaba pasando era responsabilidad de ellos también, ¿no? En este sentido se fue dando todo un proceso en el cual no solamente dejaron de haber ingresos en el manicomio, sino que también terminaron cerrándolo, construyendo un nuevo sistema sanitario, y además generando una ley que lo avale. Bueno, súper brevemente, está un poco la historia de Trieste. Y la historia, digamos, interesante, para mí por lo menos, era pensar cómo se sostuvo en el tiempo esto, ¿no? Como los cambios de gobierno, los cambios históricos también, se fue sosteniendo este nuevo sistema. Cuando yo fui a Trieste, me encontré con que había mucha información respecto de, bueno, esta historia, ¿no? Lo acontecido en ese momento, pero que la verdad es que no contaba con mucha información respecto de cómo se trabajaba ahora, qué cosas se implementaban. Después me di cuenta que sí, que había información, pero que bueno, que por ahí estaba en italiano, o por ahí no era tan fácil de acceder. Entonces, bueno, mi principal curiosidad empezó por entrevistar a una serie de personas que ocupan cargos que responden a distintas cosas, tanto en lo histórico como en la actual gestión, tanto en lo que refiere a la salud mental, pero también a la salud en general, porque bueno, esto era algo que me interesaba también. Tratando de entender cómo se hace, ¿no? Cómo se hace para aquel profesional que históricamente había estado encerrado en el consultorio, y que de alguna manera se había creído, como escuché decir a alguien allá, como el patrón del enfermo, ¿no? ¿Cómo se hace para que esa cabeza cambie? ¿Cómo se hace para que además se tome el trabajo de salir al terreno, de tener otra forma de curar, otra forma de cuidar? Y bueno, y en ese sentido es que empecé a hacer estas entrevistas. Algunas de las cosas con las que me encontré, que obviamente habían tenido muchos problemas para llevar esto adelante, que la mayoría de los problemas tenían que ver con la idea que siempre circula alrededor del loco de la peligrosidad, ¿no? Que el otro es peligroso, que el otro me puede hacer un daño, y que bueno, que hubo que
comunicacionalmente trabajar mucho para desterrar esta idea, y que hubo que hacerlo con los mismos profesionales que trabajaban en el ámbito, ¿no? En este sentido, bueno, lo que hice después fue convocar una serie de colegas que se habían incluido muy particularmente en algunos dispositivos, para que pudieran contar o armar un relato que tuviera que ver con entender cómo funcionan esos dispositivos, pero también me interesaba rescatar el valor de la experiencia, ¿no? Yo me quedaba con esto que vos decías antes, de, bueno, no copiar un modelo europeo, exactamente eso es algo que me preocupaba mucho, que no circule esta idea de que, bueno, lo europeo es lo bueno y lo tenemos que copiar, sino que, nada, que como modelo es una inspiración, y que en realidad se trataba de pensar cómo había sido la experiencia de ellos, de qué cosas se había tratado, cómo la sostienen hoy, pero, digamos, estando advertidos de que esto era el relato de un o una colega argentina que trabajaba acá, que había ido allá, que había conocido ese dispositivo, y que lo entendía de acuerdo a nuestra lógica, ¿no? A nuestra modalidad de trabajo también. No plantearlo como una cuestión de ciencia cierta, ¿no? Por esto es que retomo el tema de la experiencia, y el libro se llama Experiencias Cristinas. En ese sentido, algunos de los dispositivos que nosotros trabajamos en el libro tienen que ver, bueno, con los grupos apartamentos, o sea, son grupos de personas que históricamente, como bueno pasa aquí también, han estado quizás durante muchísimos años internados o internadas en un hospital psiquiátrico, y no contaban con una red de sostén para poder salir, con alguien que los pudiera acompañar en el proceso de externación, y también por el mismo proceso de la institucionalización, habían perdido muchas cuestiones que sirven para sostenerse en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de los dispositivos es generar unos grupos de convivencia que viven en un departamento y donde podían, bueno, llevar adelante su vida en libertad, pero a la vez de una manera contenida, de una manera cuidada, ¿no? Después, bueno, otros de los dispositivos tienen que ver justamente con también personas que están solas, pero por otras condiciones, son adolescentes que vienen de países, en esta cuestión que yo les decía, de que es una ciudad de frontera, países que vienen, adolescentes que vienen de otros países, solos, sin acompañamiento adulto, en donde, bueno, el Estado italiano se hace cargo de ellos y les ofrece estas casas donde vivir, a cambio de, bueno, ir a la escuela y aprender el idioma, convertirse en un ciudadano de ese país, digamos. Y cuál es el dispositivo que se pone en juego para ellos, ¿no? Digo para ellos porque en general eran varones, en general también por la ubicación de Trieste, son provenientes de los Balcanes. Después, bueno, dentro de lo que era el centro de salud mental, porque Trieste tenía este gran manicomio que fue cerrado, que fue convertido en oficinas, por un lado, un centro de salud, con vacunatorio, bueno, ese tipo de cosas, un espacio de tipo centro cultural, bueno, adquiere múltiples usos, pero que confluye en encontrarse con la ciudad, ¿no? En que todos puedan ir a ese espacio que antiguamente era el manicomio, y que sea un espacio verdaderamente de la ciudad. En este sentido, lo que hicieron fue generar centros de salud mental que tuvieran que ver con un recorte poblacional, ¿no? Trieste ya de por sí es una ciudad pequeña, seleccionaban una porción de la ciudad, y a esa porción de la ciudad le correspondía determinado centro de salud mental. Estos centros de salud mental son la referencia que articula con todo lo que está en el territorio, ¿sí? Mismo las personas que trabajan ahí adentro, yo
fue donde hice mi rotación, digamos, todo el tiempo estábamos yendo a la casa de los usuarios, y no ellos viniendo al centro, eran muy pocos los que venían al centro, y siempre por alguna situación en particular. Sí, algún turno y demás, pero sobre todo cuando eran urgencias, no era el paciente el que tenía que ir con urgencias al centro de salud mental, sino que el centro de salud iba a la casa o al lugar en donde se estuviera dando la urgencia. Bueno, a partir de esto del centro de salud mental es que se articulan un montón de otros dispositivos, como por ejemplo grupos de pares, ¿no? Donde no está el saber de un profesional, sino la contención entre los que les sucede un poco lo mismo. Yo al principio, la verdad es que cuando llegué, fue como me resultó raro, porque dije, bueno, esto habitualmente se hace en todos lados, ahí vi que se le da un lugar y una importancia que los usuarios la recibían, ¿no? Y hacían valer ese lugar. De hecho, ese lugar siempre era coordinado por un ex usuario, que lo que hacía era un poco como moderador, y era también un modo de inclusión laboral, ¿no? Siempre se pensaba la intervención con los pacientes respecto de, bueno, la vida como un todo, ¿no? No es solamente curarte de lo que te está sucediendo ahora, sino también asegurarnos que puedas sostener la red familiar, que puedas sostener tu trabajo si lo tenés, y si no lo tenés, bueno, ayudarte a que encuentres algo que te interese hacer, ¿no? Como una complejidad en la que todo eso involucra el proceso de cura, ¿no? Algo que me parece que es lindo es que ellos siempre están pensando cómo nombran las cosas, ¿no? En esto que vos decías también del cambio del nombre del CENTES, ¿no? Ellos no piensan cómo nombran las cosas, y por ejemplo antes se llamaba presa en cargo es como tomar a cargo a los pacientes que algún profesional de pronto le derivaban, ¿no? Ese nombre se cambió por Acura D. Acura D es como un estar a cargo, pero no es estar a cargo, y curar es curar, pero también cuidar, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones respecto de lo semántico y de la modalidad de referirse a sus prácticas es algo que constantemente está presente. Creo que no tengo mucho tiempo más, no sé, vos me dirás. No, pero Paula, a ver, contanos ¿por qué elegiste en el libro la imagen como símbolo de ese caballo que presenta tanto enigma, ¿no? En el flyer. Contanos un poquitito a ver qué. Sí, sí. La historia del Marco Cavallo, que es muy linda, es que en estos primeros momentos en los que Franco Basaglia llega como director al hospital psiquiátrico, se empiezan a dar una serie de aperturas dentro del marco de lo que se podía, porque tenían una ley anterior que no les permitía casi nada. Pero bueno, ellos lo instalan como una lucha política, ¿no? Y en esa lucha política hay muchos artistas que se acercan al manicomio a colaborar en talleres laborales, por ejemplo, o artísticos. Y hay un artista que en este momento no recuerdo el nombre, pero que trabajaba con las personas que estaban ahí internadas en uno de estos talleres, y que habían decidido construir un caballo, ¿no? Un caballo de cartón, de cartapesta. Ellos decidieron que tenía que tener 4 metros de alto, que tenía que ser de color azul, bueno, todas las cosas que surgían respecto de lo que se les iba ocurriendo, lo hacían realidad, ¿no? en ese caballo. Cuando terminan esta obra de arte, dicen, bueno, vamos a sacarlo a la ciudad, vamos a mostrarlo. Y se hacían bromas respecto de que era como un caballo de Troya a la inversa, ¿no? En donde en vez de el enemigo esconderían, bueno, los deseos y los sueños que tenían todos esos usuarios que estaban encerrados para que pudieran salir a la ciudad.
Cuando llegan a la puerta del manicomio, el manicomio, para que se hagan una idea, está como a espaldas de la ciudad, sobre la montaña, y la ciudad mira hacia el mar, ¿no? Entonces le da totalmente la espalda. Entonces, esta es la cuestión de bajar a la ciudad. Cuando llegan a la puerta del manicomio se dan cuenta que el caballo que medía 4 metros no pasaba por la puerta. Bueno, se frustran mucho además, pero en el medio de toda esa euforia de mostrar estas cosas que se estaban logrando, deciden tirar abajo el muro para poder sacar al caballo a la ciudad, y el caballo, bueno, finalmente llega a la ciudad, y queda como un símbolo simbólico y literal de derribar los muros, ¿no? Y es un símbolo hasta hoy, porque hasta hace pocos años también tuvieron todo un movimiento de transformar lo que eran los hospitales psiquiátricos judiciales, es decir, personas que tenían alguna causa penal y que además tenían algún problema de salud mental, en otra modalidad, y el caballo, el Marco Cavallo, salió de vuelta al ruedo a girar por toda Italia, así que sigue ahí como muy, muy vigente. Me parece que, nada, esto de los modelos que hablábamos al principio, ¿no? Me parece que esto es como un poco también la riqueza de esta experiencia, ¿no? Que hace una experiencia muy al interior de ellos, muy de las cosas que les fueron pasando, de lo que pudieron ir logrando. Y en ese sentido, me parece que eso sí es para copiar, ¿no? Ellos siempre como, me sorprendía incluso personas como Franco Rotelli, que fue el que le siguió a Franco Basaglia, que está jubilado, ya hace un montón, es un hombre grande, bueno, y nos juntábamos en un determinado lugar a discutir sobre las cuestiones que estaban pasando hoy, como repensándolas y cuestionándolas. Esto es como el valor que yo me traje. Y sin duda encontramos ahí, en estas metáforas, digamos, la realidad, ¿no? O sea, ¿cuántos muros todavía hay que romper para realmente poder, en el caso, bueno, de tu investigación, dar garantía, bueno, al derecho a la salud, ¿no? Y en nuestro contexto, en la educación especial, en la modalidad de educación especial, ¿cuántos muros todavía tenemos que seguir rompiendo para poder, a pesar de que existe, la gran paradoja es que existe y no fue gratuita esa normativa, todos esos pisos de normativa, por ejemplo, la ley de salud mental en nuestro país, que digamos que sin embargo está ahí presente el Borda, el Moyano, digamos, los procesos como muchas veces tardan mucho tiempo, hay resistencias al interior de las instituciones y también hay de algún modo en ciertos contextos, en más de 13 años con determinado, digamos, lineamiento político, lleva a que las instituciones también pueden ser utilizadas ciertas modificaciones en las estructuras para no después realmente dar garantía a esos derechos. Se me viene muy clara, no sé por qué estoy asociando, y perdón que me estoy yendo un poco, pero la imagen del Borda, de la represión en el Borda en el año 2013, o la imagen de la escuela itinerante también en abril en el año 2017, o sea, cuántas cuestiones, a pesar de que están las normativas, cómo interpelan, ¿no? Ahí cuánto hay que todavía seguir luchando para dar, digamos, derecho tanto a la salud como a la educación. En el marco de la salud mental está todo escrito, y sin embargo siguen los hospitales monovalentes y los espacios de resistencia están, pero no terminan de multiplicarse. Así que en ese sentido era como el traer esta experiencia para pensar nosotros en este contexto, en pleno siglo XXI, en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra modalidad en particular que articula la educación especial, el campo sin duda de la salud mental por nuestra población de alumnos, que sí son aquellos niños, adolescentes y jóvenes que están diagnosticados en el campo del autismo y de la psicosis. Bueno, cómo, para hablar en serio también de las políticas de inclusión, qué muros tenemos que romper al interior de la modalidad de educación especial, al interior también de las escuelas comunes, al interior de los hospitales, al interior de los centros de salud, para poder, bueno, dar esta libertad que en este movimiento que traes, que dice, bueno, es el médico el que iba a la casa de los internos, ¿no? Eso es la ley, el paradigma social de la discapacidad, o sea, lo que se modifica es el contexto que va hacia el sujeto, no se ve en el sujeto el déficit, y bueno, y sin embargo,
seguimos, tenemos la norma, los tenemos claro y seguimos generando prácticas muchas veces discriminatorias, que generan circuitos segmentados, ¿no?, para los alumnos, para la población, y bueno, cuando hablamos de inclusión muchas veces nos podemos llenar hablando la boca de inclusión, pero tanto al interior a veces de la escuela de educación especial como en las escuelas comunes o mismo en los hospitales, se escuchan frases como diciendo, este paciente no es para mí, este alumno no es para mí, así que bueno, Paula, te agradecemos muchísimo tu aporte porque, como decimos, en contexto latinoamericano, en contexto crítico argentino, en la ciudad de Buenos Aires lo queremos focalizar también, pensar estas experiencias de estos maestros, o sea, de poner en alto la voz, de justamente las voces silenciadas, me parece que nos permiten pensar ciertos procesos al interior del campo educativo. Seguimos sí, entonces, sí. No, digo que también conocer otras luchas, digamos, Sí. ayuda no solamente a comprender esos procesos, sino también a saber que, bueno, que tampoco fueron fáciles, que llevaron tiempo. Cerrar definitivamente el manicomio llevó 20 años, era uno, ¿no? Entonces, bueno, también tener estas referencias de que es una lucha que no se puede abandonar y que como proceso político lleva sus avances y retrocesos, ¿no? Esto que mencionabas de la ley de salud mental, es una ley de salud mental que se... En el marco pleno de los derechos humanos, o sea, esto lo que no estamos dando garantía es a los derechos humanos, esto es lo loco, en pleno siglo XXI seguimos sin dar garantía, por no ahí lo decimos, pero con prácticas, y me parece que no llenarse la boca hablando tanto de inclusión, sino, digamos, ver realmente en las prácticas cotidianas cuánto de procesos excluyentes tenemos cada uno, ¿no? En lo que me incluyo también en el interior de las prácticas educativas, mismo dentro de la modalidad de educación especial común, en las prácticas hospitalarias, así que bueno, en ese sentido queríamos poder reflexionar porque tenemos todavía mucho camino que recorrer para poder seguir pensando estos temas. Así que bueno, le damos, si me permitís, Paula, la palabra a las compañeras, a Carolina Márquez y a Laura. Estuvimos trabajando un texto, sí, focalizado justamente en este tema de poder articular qué en concreto pensamos que puede llegar a ser un proceso de inclusión, para desmitificar un poco qué se entiende por la palabra inclusión, también los brillos de la inclusión, sino qué entendemos por eso. Así que bueno, fue un texto que estuvimos trabajando en la escuela, así que bueno, les damos la palabra, chicas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pensando en el libro que nos presentó Paula, bueno, un poco lo que decía Jimena, tratar de traer esta experiencia y pensarla en nuestro contexto. Bueno, pensamos la educación especial como un campo de problemáticas que nos lleva a preguntarnos y analizar en profundidad algunos conceptos. Los invitamos a pensar, a intentar enlazar algunos recorridos e itinerarios posibles en el trabajo a dos orillas, entre lo común y especial. Para comenzar, queremos destacar que tanto en la Ley de Salud Mental como en el capítulo 42 de la Ley de Educación Nacional se plantea una concepción integral basada en los derechos humanos, con objeto de asegurar en la primera el derecho a la protección de la salud mental y en la segunda el derecho a la educación de las personas con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. A todas las personas con discapacidades temporales o permanentes que se encuentran en el territorio nacional se les reconoce tanto su derecho a la salud mental como a una educación de calidad con pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, reconocidos por la importante y valiosa normativa nacional e internacional. Sin embargo, ¿de qué modo se articulan la salud mental y la educación especial de niños, niñas y adolescentes con problemas en el desarrollo en la escuela? Frente a tanto sufrimiento psíquico y social de infancias y adolescencias contemporáneas, ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer como trabajadoras y trabajadores de la educación? Al pensar este conversatorio, nos pareció interesante retomar la experiencia de Trieste como hipótesis de trabajo acerca de la potencia de las instituciones, específicamente de carácter pedagógico y su modo de tratamiento de las diferencias. ¿Qué lógica de sentido supone el para todos, de una propuesta de enseñanza en común, y el dirigir la atención especializada hacia sujetos educativos que pueden llegar a ordenar sus aprendizajes por un régimen de excepción? ¿Qué invenciones
se podrán producir desde el entrecruzamiento de la salud pública, el campo del psicoanálisis y la educación especial. Intentaremos desarrollar aquí esas preguntas desde las experiencias pedagógicas, institucionales y didácticas que sostenemos en la escuela. Para ello nos preguntamos por la particular posición, fuera del discurso, que presentan los llamados sujetos de abordaje de la educación especial y el campo de la salud mental. Esa posición crea una dificultad inmediata en la realidad institucional que necesita para su concreción y sustento que los sujetos participen de la danza de los discursos. Como efecto del dispositivo institucional del CENTES número 3, se hace lugar a niños y niñas en tiempos y espacios singulares. Proponemos las figuras y las formas de un baile posible como escena pedagógica que resiste a quedar atrapada en una única significación. Al respecto, podríamos valernos de las imágenes del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, y de su escudero, Sancho Panza, en su vínculo de amistad, que nos ayuda a repensar las estrechas relaciones pedagógicas, errantes, andantes, danzantes, que se tejen entre el campo de la salud mental y la educación. Cabalgando errante, Don Quijote va. Sale al rescate de sus fantasmas que lo alcanzan, mientras baila un sueño imposible. Sancho Panza y Don Quijote hasta las últimas consecuencias se acompañan. Y es para Nietzsche, el bailarín, el que sabe escuchar a su cuerpo, el que sabe ser a la vez de la tierra y del cielo, el que conoce la embriaguez y el éxtasis, el que sabe convertirse en un intempestivo, el que transfigura su fuerza y su poder en gracia. Mi estilo es una danza, como danzar con las palabras, dice Nietzsche. ¿Cómo danzar? La construcción de dispositivos emancipadores y bailarines en la escuela, que suturen las heridas y cabalguen por el derecho social a la salud mental y a la educación. Normalmente es en un régimen de excepción que infancias y adolescencias con problemas en el desarrollo, con diagnósticos de autismo y de psicosis, son tratados diferencialmente en la escuela, y que en ciertas ocasiones quedan por fuera del espacio común, por ser un régimen prescripto que está dado anticipadamente como un ideal de inclusión. Entonces, podemos animarnos a preguntarnos si este régimen de excepción favorece o dificulta el desarrollo del lazo social, que es el destino por excelencia del proceso inclusivo. Bueno, a continuación, nos gustaría compartir una breve viñeta sobre una pequeña intervención, solamente una intervención, como excusa que nos permita pensar un modo de trabajo con alumnas y alumnos que presenten problemas en el desarrollo. Sostenemos la idea de no pensar la inclusión como un universal que borre las diferencias al máximo posible en cuanto puedan representar obstáculos, sino que pretendemos pensar la inclusión con su especificidad, teniendo en cuenta la singularidad del caso. Para esto nos proponemos mostrar una práctica que es fundamentalmente entre varios, que implica crear una posibilidad de inclusión para un niño, al que hoy llamaremos B, en un espacio común para todos. Bueno, B tenía 7 años y concurría a la escuela desde el año anterior, pero había asistido muy poco durante ese año, no más de 10 veces, por lo que aún permanecía por fuera de la escuela. Tenía pleno registro de los adultos, de sus pares, se comunicaba con gritos y señas y pronunciaba muy pocas palabras. La demanda hacia el otro era continua, no tomaba ninguna propuesta del otro, ni permanecía dentro del aula. Si se le sugería permanecer en el aula o se le pedía algo o no se le permitía acceder a sus ideas, B gritaba mucho, se pegaba a sí mismo, golpeaba vidrios, pegaba a los adultos y a sus pares, poniéndose en riesgo en varias oportunidades. El equipo, el interdisciplinario, mantenía entrevistas frecuentes con mamá, que cuando escuchaba que se desbordaba, prefería tirarlo porque manifestaba que sabía que su hijo se golpeaba. Para comenzar a trabajar con el niño y pensar una estrategia de inclusión en el que pueda dar consentimiento a alguna demanda que provenga de los adultos, fue necesaria la escucha hacia su mamá. La madre durante las entrevistas comenzó a angustiarse cuando no escuchaba a su hijo. Cuando no gritaba le decíamos que estaba bien, pero ella se angustiaba. El silencio del niño la incomodaba hasta angustiarse. El trabajo con B resultaba muy difícil. Alguien debía seguirlo en sus juegos y propuestas que estaban por fuera del espacio común.
sus pares permanecían en el aula y B afuera. A partir de la entrevista con la mamá, teníamos un dato, que el silencio no era una posibilidad para B. El niño se acercaba al espacio de comedor en el momento del almuerzo, un espacio que es común, solo para servirse él mismo su helado y salir nuevamente al patio. Sin embargo, si su maestra le pedía que se sentara con sus compañeros a tomar el helado, se oponía fuertemente, más aún si no se lo dábamos. Se desbordaba al punto, sí, ya de golpearse. Entonces la dinámica de trabajo era que una docente permanecía con sus compañeros en el comedor y otra docente afuera con él, acudiendo continuamente a sus demandas, lo que lo ubicaba en un lugar de excepción que además replicaba la dinámica vincular entre el niño y su mamá. B comunicaba sus exigencias con pequeños gritos, señas, que se entendían perfectamente. Más aún, el niño nos entendía perfectamente si le hablábamos. Pero en esta ocasión decidí no hablarle y comunicarme con él con sus señas. Entonces le pedí que ingresara para tomar su helado, le indiqué con señas que para tomarlo debía sentarse en la mesa con sus compañeros, solo señas. B me entendió perfectamente y para mi sorpresa se sentó en la espera de su helado. En esa comunicación no hubo palabras, hubo silencio y gestos, y hubo consentimiento. El niño para tomar su helado se sentó con sus compañeros y compartió un espacio común con sus pares, el espacio de comedor. El silencio fue una intervención que abrió una posibilidad para el niño, porque además fue permitiendo transcurrir el tiempo en la escuela de un modo menos padeciente para él, ya que notamos que se desbordaba menos. Entonces, quien trabajaba con él debía hacerlo en silencio. Y es fundamental aclarar que sostener el silencio en una institución no es fácil, ni tampoco podría ser una estrategia eterna. Pero fue un primer hallazgo que permitió crear un vínculo con el alumno, que ha dado su consentimiento y una posibilidad de incluirse brevemente en un espacio común. Nos pusimos a disposición, pero no desde acudir a su demanda continua, sino que nos prestamos a entramar lo que emergió con el niño como posibilidad para la inclusión. Este hallazgo y llevar a cabo la estrategia con acuerdo a nivel institucional es posible desde el rol del equipo interdisciplinario de acompañar a la familia, en este caso a la mamá, disponiendo un espacio para trabajar con ella como condición para posibilitar el trabajo con el niño. Suscribe una posición que nos lleva a ser un lugar a los padres como sujetos, un lugar hecho a la enunciación de las familias. Desde una pareja pedagógica que ha posibilitado la construcción de un espacio adentro y un espacio afuera, en el que B podía permanecer, armado de una escena donde alojarse sea posible, sin exiliarlo de su propia palabra. Una práctica entre varios implica el trabajo conjunto, que no está exento de conflictos y confrontaciones a desarmar y repensar de manera continua. Por esto es de crucial importancia los espacios de Ateneo, supervisión clínica y pedagógica, donde la conversación entre los equipos docentes resulta fundamental, que en este caso lo han sido para la construcción del dispositivo de trabajo con el niño B. La idea en la presentación de la viñeta es intentar mostrar una pequeña intervención que evidencie la posición del equipo de intentar correr al niño del lugar de excepción. ¿Por qué decimos de excepción? Tomaremos lo propuesto por Rinaldo Voltolini en relación a que el lugar del para todos es rechazado por algunas posiciones subjetivas en la infancia, lo que los deja por fuera del lazo social, es decir, excluidos, ya que no son niños que conocen la ley y que eligen incumplirla, sino que hay un tipo particular de relación con la ley. Niños que no se diluyen en un grupo, de hecho la habilidad de diluirse en el grupo implica tener aceptado el pacto civilizatorio, lo que explica el lugar de exclusión reservado en lo social para quienes desisten del mismo. La educación especial, entonces, se propone dar lugar, pero al mismo tiempo acota, exige una renuncia, se construye una ley, pero lo suficientemente heterogénea, diversa y plural, de una manera que no sea ni violenta ni caprichosa. Un para todas y para todos posible. Múltiples son los modos de subjetivación por los que en algunas situaciones se puede quedar excluido del pacto simbólico y discursivo, frente a una realidad social compartida que puede resultar invasiva, desgarradora e intolerable para la estructura de un sujeto, y no por ello también tener que quedar excluido de la real distribución de los bienes culturales. Pero la posibilidad de inclusión no la pensamos desde una postura rehabilitatoria, y por esta razón es el psicoanálisis la disciplina que sostiene la práctica inclusiva que hoy proponemos. Porque se le supone al sujeto una verdad en su palabra, que no es tomada como resultante de su supuesta disfunción,
que demostraría incapacidad para la convivencia social, sino que su verdad es la que debemos permitirnos conocer e incluir. Advertidos también de que esta verdad que porta cada niño también modificará lo preestablecido que nos atraviesa como docentes o como institución educativa que conformamos. El CENTES es una institución educativa que brinda una estructura, pero que está en modificación continua de acuerdo a lo que las infancias y las adolescencias presentan como su verdad. Será por esta vía que creemos posible la inclusión de nuestros alumnos y alumnas al sistema educativo. Hacemos hincapié en este aspecto porque queremos evitar una prescripción sobre la inclusión, o un ideal sobre la misma, o un solo modo de llevarla a cabo, sino que será en cada caso que se nos presenta el tipo de inclusión que se debería pensar. Al leer el libro de Paula Belaira, su lectura nos invitó a pensar en un punto de articulación de fundamental importancia, que es el concepto de lo político. Tomaremos lo político como potencia, como ficción de comunidad, de transformación de una vida en común en la que los modos de organización permitan espacios de no captura, lugares de resistencia, de inconformidad. Lo político será considerado como la habilitación a que todas y todos podamos formar parte. Desde nuestra mirada institucional consideramos a la educación como un acto político. Un acto que emancipa y asegura con justicia la inscripción de todos y todas en lo público y afirma el derecho de todos y todas de decir y decirse en el espacio común. Retomamos en nuestro proyecto Escuela la posición de Marcelo Persia, psicoanalista argentino, que plantea: el deseo potencia algo donde no hay nada. No se trata de un acto de fe, sino de una política. Política del deseo o deseo de la política. Deseo que desea justicia e igualdad para el colectivo humano. Podemos observar que en las prácticas narradas en el libro de Paula se propone un efecto de igualdad, efecto relativo a un modo de pensar político. Los dispositivos que se propician en ambas experiencias, la de educación especial y la experiencia triestina, evocan para nosotras el planteo de Jacques Rancière, cuando enuncia: hay política cuando la lógica supuestamente natural de la dominación es atravesada por el efecto de esta igualdad. Eso quiere decir que no siempre hay política, incluso no la hay y pocas veces. Así como en la ley de salud mental se toma la enfermedad como una situación y la posición ética de los equipos tratantes resulta de no renunciar a buscar en esa situación una posibilidad hasta entonces inadvertida. Apuesta permanente a la invención de modos de alojar al otro. Las experiencias triestinas plantean que solo hay ética si el equipo tratante, día tras día, confrontando las apariencias de lo imposible, no deja de ser un creador de posibilidades. La intención de los equipos interdisciplinarios en el campo de la salud pública, regidos por la ley de salud mental, es, como decía Paula, curar cuidando, alojando. En esa misma dirección, pero en un contexto pedagógico, las experiencias del CENTES plantean la posibilidad de invención aún con aquello que fue rechazado, resistido, forcluido. La dirección ética de la modalidad de educación especial propicia la intención irrenunciable de educar, cuidando y alojando las diferencias en la escuela. Esta posición ética, fundamentalmente humanizante, atraviesa nuestro proyecto Escuela, ubicando en el centro el derecho social a la educación. Por lo que el trabajo no sería posible sin objetivos, sin contenidos, sin estrategias pedagógicas, didácticas, sin ciertos amarres, sin estructuras, sin normas y sin organización. Como maestras y maestros de educación especial, intentamos obstinadamente encontrar algunas traducciones. Al respecto, el campo del psicoanálisis y la salud mental son necesarios para que un encuentro pedagógico se produzca, por momentos caótico, por momentos silencioso, por momentos artesanal, por momentos repetitivo, pasional, intelectual, lúdico, sensible, plástico, musical. Bueno, concluimos pensando que se nos impone desde la búsqueda en común de un ritmo que no desiste del deseo potente de enseñar. Allí donde otros refieren que es imposible, hacer de lo imposible una posibilidad. Encontrarnos al respecto
algunos sentidos comunes entre el espíritu libertario del CENTES y el trabajo en Trieste, pero no se trata de trasladar, como decíamos antes, experiencias europeas, sino de reivindicar lo propio, en contexto latinoamericano, desde una práctica colectiva, interdisciplinaria y situada. Conscientes de la potencia de los dispositivos pedagógicos, las posibilidades infinitas de los cuerpos y las voluntades de los equipos docentes para transformar la realidad. Porque nada intentaremos normalizar de nuestros alumnos, sino más bien acompañar al educar, ofrecerles un lugar más extenso y amoroso en el mundo para desplegar nuevos aprendizajes, multiplicar, experienciar y, de ser posible, vaciarnos de nuestros saberes asumidos para poder bailar estando juntos, incluso en el silencio. Porque tal como nos enseñó Nietzsche, hay que llevar el caos dentro de sí para poder engendrar una estrella danzarina. Chicas, bueno, muchas gracias por la lectura. Y en principio ahora agradecerle fundamentalmente a Diego por su humildad, por su acompañamiento, porque esto parece un eslogan del CENTES 3, lo llevamos en el alma, Diego, y lo queremos y lo defendemos, ¿sí? Y te agradecemos mucho estar acá, porque creemos que es importante valorizar la educación especial y la salud pública también, o sea, y de algún modo sí creemos también que somos de resistencia al pensar en estos tiempos, hay tanta banalización respecto a lo público y tanto surgimiento de nuevos discursos respecto a los modos de abordaje de nuestros alumnos, que están el psicoanálisis también queda por fuera de los discursos. Entonces defender esta articulación entre salud mental, educación especial y psicoanálisis, aunque parezca una tontería, bueno, es un poco el sentido y creemos que para eso nos falta palabra, nos falta pensamiento, nos falta reflexión y te agradecemos muchísimo tu mirada, tus aportes. Vos decías, bueno, voy a ir armando unos apuntes, un punteo, no preparé nada, pero sin duda nos vas a ayudar muchísimo desde tu mirada y tu conocimiento filosófico para poder ayudarnos un poco a pensar qué hacemos en este baile, ¿sí? Te doy la palabra entonces. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Jimena, como siempre. Gracias a Laura y Carolina y a Paula especialmente por felicitaciones por el libro. Ahí estaban preguntando por el libro. Me parece que estaría bueno porque estamos todos diciendo el libro, y por ahí, o sea, quienes leímos una parte o todo, estamos en eso, pero por ahí estaría bueno que después Paula diga o cuente un poco más. Ahí si les parece, está en el chat. Nos dan el chat y lo ponemos el link ahí en el chat, así la gente, porque es público, se puede ver perfectamente. Eso, ¿no? Porque supongo que esto despierta muchas ganas de leerlo, ¿no? Yo escuchándolo otra vez me dan ganas de releer otras cosas, así que nada, supongo que además debe ser el espíritu. Así que, bueno, yo no leí todo el libro, Jimena me dijo, o sea, Paula va a ir sobre todo a lo que es el capítulo 8, ¿no? La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en la experiencia de Trieste, un cierto cruce con la cuestión de la salud mental, pero me entusiasmó, entonces, bueno, leí prólogo, leí la introducción, donde aparecen algunas de estas cuestiones que Paula presentaba respecto al vocabulario, que me resultaron muy interesantes, y me dejé para más adelante algunos de los artículos, porque es un libro que compila varios trabajos, así que bueno, nada, felicitaciones por el libro, y bueno, sí, como decía Jimena, no tengo un texto articulado, sino que primero leí ese capítulo del libro Paula, el final, que es su artículo, digamos, y fui anotando cositas, después fui a la introducción, al prólogo, anoté más, y después, bueno, leí lo que ustedes recién acaban de leer en relación al CENTES y a su articulación, y anoté más cositas. Así que voy a ir como recorriendo eso, con la idea de que, bueno, de que abramos más lazos, porque estamos, bueno, Jimena hablaba un poco de eso, ¿no? Entre la educación especial, el psicoanálisis, el derecho, la educación, el eje político, bueno, la historia, como dijo Paula, ¿no? La historia de una ciudad, lo que implica un territorio, hay muchos ejes, voy a agregar algunos más. En principio quería contarles, creo que le había dicho a Jimena, que yo me enteré por primera vez de la experiencia de Trieste y de Franco Basaglia y demás, porque mi hermana, que es psicoanalista y que su residencia en el Moyano hace un tiempo, hizo una rotación allá. Entonces fue a Trieste
y estuvo allá, creo que un semestre, una cosa así, hizo su rotación ahí, y bueno, y a partir de eso me enteré, habrá sido esto ya hace como unos 10 años. Creo, no sé si está presente mirando o no, porque me dijo que se iba a tratar de anotar, pero bueno, no sabía si iba a poder estar. Pero bueno, digo, sí que ya había algo, entonces cuando Jimena me dijo que me resonaba, sin dudas, y además, bueno, por varias cosas que nombraron, esta idea de romper el muro, este problema, digamos, de lo que implica el acompañamiento necesario, o esta red, ¿no?, de acompañamiento, tanto de, bueno, lo que acá a veces se llama casas de medio camino, o esta descentralización, etcétera, etcétera. A mí me llamó, digamos, inmediatamente mi experiencia en la cárcel, que, digamos, yo varios años di clases en la cárcel de Devoto, y bueno, evidentemente hay problemáticas comunes, sin dudas, en tanto hablamos de encierro, de instituciones de encierro, de contexto de encierro, de educación en contexto de encierro, etcétera, etcétera, y de algo que es fundamental respecto, o sea, me lo trajo un poco cuando Paula hoy comentaba, ¿no?, estas advertencias, miedos, ¿no?, de lo que puede implicar romper esos muros, abrir esas puertas, permitirla, ¿no?, cohabitar con los otros en un espacio que transforma eso, y la amenaza de ese otro, su peligro posible. Sabemos que eso tiene un lugar igual o mayor a veces de grande respecto a los miedos del delincuente, la figura que implica. Sabemos que además, como nombraron también, que hay cruces, ¿no?, que hay sectores a veces de hospitales que están, ¿no?, destinados a quienes además tienen algún proceso penal, y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, me parece, digamos, me parece esto, no para, digamos, endigarles la responsabilidad a ustedes, sino que al revés, me parece que hay mucho más trabajo hecho, ¿no?, desde el campo ¿no?, de la desmanicomialización y demás, que ya lleva, ¿no?, 50 años y aún más, etcétera, etcétera, y respecto a estos nuevos modos o dispositivos para ver de qué modo se puede pensar en una forma que no sea, bueno, la exclusión, la reclusión, el silencio, etcétera, etcétera. Y me parece que desde el punto de vista de las dinámicas que implican la cárcel y la excarcelación y esa vuelta a la libertad, hay muy poco, es un ámbito absolutamente, digamos, prácticamente abandonado en relación a estas experiencias, ¿no? Son mucho más pobres en la práctica y en la teoría, digamos. Bueno, con lo cual, a mí me interesaría en algún momento que estos lazos que ustedes también establecen, ¿no?, entre lo que parecen ámbitos separados, digamos, ¿no?, en principio estancos, la salud y la educación, bueno, puedan de algún modo alojar también y contagiarse de las experiencias y los problemas importantísimos que implican esta falta de redes, ¿no?, externas a los muros de la prisión, los estigmas, que también es un término que aparecía por ahí, y que sin duda lo he trabajado hace mucho tiempo, también en el Borda, hace un par de años, hicimos un encuentro para hablar del concepto de estigma, etcétera, etcétera. Así que bueno, por ahí me resonó en relación a mi propia experiencia, acompañando hace varios años a la cuestión carcelaria, o el problema carcelario, ¿sí? Bueno, quisiera empezar un poco con esta cuestión del vocabulario, que ustedes supondrán, ¿no?, Jimena lo dijo, Paula lo dijo, no nos importan las palabras. Bueno, en el ámbito de la filosofía entenderán que también, ¿no?, lo que implican los conceptos, lo que implica la historia con la que determinadas palabras uno ¿no?, empieza a utilizar determinadas palabras y está ya inserto en una comunidad histórica, una serie de valores que uno no elige, ¿no? Uno no comprende claramente todo lo que las palabras portan y lo que la palabra impide, ¿no?, esta doble posición. El amigo Roland Barthes decía que el lenguaje en algún sentido es fascista, relacionando con la historia de Trieste, no porque nos dice, bueno, no, está prohibido decir esto, sino porque nos obliga a hablar de cierto modo, ¿no?, nos impone un tipo de comprensión del mundo y de expresión sobre el mundo que evidentemente cierra posibilidades. Ahí pusieron, aviso, en el chat, el link para bajarse el libro, ¿no? Ese es el link, buenísimo. Así que, nada, ya pueden bajárselo.
Así que bueno, estuve viendo algunos de los términos que un poco aparecen en ese capítulo final del libro, y algunos que comenta Paula en la introducción, y que comentó hoy también, ¿no? Me interesó mucho este término en italiano, la accoglienza, esa idea de la hospitalidad, ¿no? Acoger, abrir la puerta a lo extraño, a lo extranjero, desde una perspectiva, uno diría, incondicional, así la llama Derrida, ¿no? Que hace un gran trabajo, Derrida, Levinas, sobre la idea de la hospitalidad incondicionada, es decir, de la hospitalidad que no exige del otro que hable el mismo lenguaje del propio, digamos, ¿no? Como, me refiero a la viñeta que comentaban, ¿no? Y es un sentido importante que implica que el otro ya es previo a mí, ¿no? No que yo decido en un momento ir al encuentro del otro como una cuestión voluntaria, sino que hay algo del orden del otro que está todo el tiempo como asediando o invadiendo, y la hospitalidad es en algún sentido la capacidad que tenemos de recepción, que nos pone en un lugar así, un poco más pasivo, sin dudas, ¿no? Digo, me interesa eso porque el otro de los términos que me llamó mucho la atención, ahora voy a ir un poco a eso, es este término usuario, al que Paula también se refirió hoy cuando presentaba, y que sin duda es disruptivo respecto a los términos que estamos acostumbrados a usar, o algunos términos, ¿no? También sin duda el psicoanálisis también ha cambiado y ha desplazado términos, ¿no? Analizante, no es lo mismo que un paciente, menos que un cliente, etcétera, etcétera. Bueno, primero, en relación a cuidar-curar, acura de, que vos hoy comentabas, Paula, recién, no lo había notado antes, pero mientras vos lo decías, me vino todo el último Foucault. Foucault es alguien que, digamos, ronda como un fantasma, digamos, en algún sentido en el libro, está en el prólogo, inclusive nombrado, en relación a su trabajo sobre historia de la locura, etc. Sin embargo, es verdad que ese Foucault, que es el primer Foucault, la locura en la época clásica, es la tesis doctoral de un joven Foucault, que ustedes saben había sido una especie de concurrente en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y daba clases de psicopatología, o sea que no venía simplemente del palo de la filosofía, sino que en realidad él hace esa tesis doctoral porque había asistido a una especie de época de oro del manicomio, en el siglo XX, ¿no? Pero digamos, el principio de la psicofarmacología, bueno, lo que él llama como el momento de la institución tradicional a pleno, y que eso lo hizo, bueno, alejar, renunció, su primer libro se llama Enfermedad Mental y Personalidad, ¿no? Y bueno, renuncia a sus prácticas y a teorizar por ese lado, y a partir de eso empezar a hacer historia de la locura. Y si bien desde el campo de la salud mental se suele leer ese Foucault, y también lo que se conoce como el segundo Foucault, que es el de El poder psiquiátrico, es un texto muy posterior, en realidad un seminario que tiene que ver con la idea de la normalización o el disciplinamiento, ¿no? El Foucault de vigilar y castigar, un Foucault cercano a eso, que muestra cómo el poder psi participa de esa normalización, digamos, en vez de recluir y silenciar, para decirlo rápidamente, ¿no? El primer Foucault, recluir y silenciar; el segundo muestra cómo hay un dispositivo productivo, pero lo que poco se lee, y con lo que poco se piensa, me parece que sería maravilloso sumar esto, es lo que se conoce como el último Foucault, que es el que piensa a partir de un término que justamente es el de cura sui en latín, ¿no? Yo lo enlacé rápidamente porque esta idea de la cura, cuidado, y que viene de un término griego que es epimeleia, y que a veces se traduce como inquietud de sí o cuidado de sí, ¿no? Fíjense que la inquietud de sí o el cuidado de sí, que viene este término epimeleia es cuidado, o cura, o inquietud, pasa a cura, y eso da cuenta, o sea, lo que hace Foucault es mostrar una serie de prácticas que forman parte del mundo antiguo, desde el mundo, digamos, de la Grecia clásica hasta el primer cristianismo, o sea, durante 1000 años, entre, digamos, 5 siglos antes de Cristo hasta 5 siglos después de Cristo, pasando por culturas muy distintas, ¿no? La griega, la romana y la romana cristiana, ¿no? Con muchos desplazamientos, ¿no? 1000 años y culturas que van transformándose muchísimo, una continuidad en esta idea de la cura sui o la epimeleia, que implica una idea de cuidado en relación a una serie de ejercicios.
ejercicios que pueden ser del orden de la meditación, del orden de la revisión de las propias prácticas, del orden del ayuno, ejercicios de reflexión con un maestro o con un acompañante, digo, para pensar digamos, en dispositivos de cura / cuidado, que no entran, no se piensan desde el ámbito de la patología, sino de la relación del sujeto con la norma, de la relación del sujeto con los posibles lazos sociales, etc. Con una fuerte idea sobre este término que nosotros conocemos en relación al ascetismo, el asceta, que viene del griego askesis es trabajo, este trabajo sobre sí. Estos son todos los últimos cursos de Foucault, incluyendo los 2 últimos tomos de Historia de la Sexualidad, que sí, quizás son un poco más leídos, pero si se fijan en el segundo tomo de Historia de la Sexualidad, tiene como subtítulo la inquietud de sí. Esta inquietud es esta traducción del cuidado, y suena muy distinto, ¿verdad? Si decimos una inquietud de sí o un cuidado, una cura de sí, que no es simplemente algo cerrado en un individuo, sino que implica una relación de trabajo con uno, otro, etc. Bueno, nada, me parece que hay algo muy rico para trabajar, ¿por qué? Porque Foucault, insisto, no me interesa, no es una clase sobre Foucault, no me interesa mostrar las etapas, sino que mostrar cómo en su pensamiento él fue llevando desde la idea de, bueno, al loco se lo encierra, ¿no? Al extraño, ¿no? En Historia de la Locura él muestra cómo iban prostitutas, iban ahí, digamos, quien tenía enfermedades venéreas, quien no tenía trabajo, y después cómo la psiquiatría nace, va a ir recortando ahí, ¿no? Lo que va a ser su objeto de estudio al principio, etc. Y después muestra cómo lo que hay es un proceso de normalización, y se encuentra una encerrona tal, con ese proceso de normalización, que empieza a ver qué tipos de práctica puede haber de otro orden, en las cuales el sujeto, de alguna manera, enlace con ciertas posibilidades que le permiten entrar en algún sentido en relación con la norma social, sin pasar por procesos de normalización, que se dan siempre desde un saber previo hacia abajo, digamos, ¿no? Y cómo se constituye de otra manera. Entonces, otra vez, las historias intelectuales para mi gusto son interesantes en tanto nos permiten eso, entender que hay procesos de pensamiento que implican digamos, los problemas con los que uno se enfrenta en la práctica, ¿no? Bueno, y en ese sentido me parecía interesante que si bien la idea de entender la cura un poco como un cuidado, sin duda despatologiza, y entiendo todo el enorme trabajo que hay ya para recorrer ese camino de despatologizar, a mí también me interesa un poco la idea casi contraria o inversa de no solamente evitar, digamos, ¿no? Mencionar o tratar o dirigirse, ¿no? A alguien como alguien que tiene una enfermedad y que por lo tanto, ¿no? Sabemos cómo puede esencializar y ser muy problemático, pero también me interesa un poco la idea de entender que todos participamos del patos, digamos. No solamente decir, bueno, ya no sos un sujeto patológico y serás tratado como tal, sino, bueno, todos participamos del patos, y eso hace que todos necesitamos ser cuidados, ¿no? Bueno, a la situación en la que estamos, ¿no? Todos necesitamos cuidado y cura, y eso me parece que, digamos, está presente sin duda en lo que dijeron, ¿no? Y también en el trabajo que leyeron, ¿no? Porque esa hospitalidad implica no solamente la idea de, bueno, te incluye una regla que es previa y que no se transforma, sino que, ¿no? Ese acoger al otro lo transforma a uno, pero no porque uno estuviera ya, sin dudas, ¿no? Que uno fuera normal plenamente. Me acuerdo que mi hermana me trajo una remera de ese, la tengo por ahí, de ese viaje a Trieste, que dice en italiano, da vicino nessuno è normale, ¿no? De cerca, nadie es normal. Es una preciosa remera, y que de algún modo da cuenta de este espíritu de que, digamos, insisto, de que no se trata de decir, bueno, desde un lugar desde la normalidad y la inclusión absoluta, ¿no? Te quito el estigma de la patología, sino que en algún sentido, digamos, pongo en juego que cierto problema del desamparo, que cierto problema de no poder acomodarnos a la ley, digo, en relación a la psicosis y todo esto que ustedes mencionaban ahí, bueno, está presente en distintos grados, sin duda, de distintas maneras, generando distintas reacciones en los otros.
de alguna manera en todos. En relación a la cuestión del término usuario, otro de los términos que decía que me había llamado la atención, contrapuesto a la idea del paciente, se entiende bien por qué, sobre todo, ¿no? Justamente bueno, el lugar de la pasividad, entre otras cosas, pero me empezó a hacer un poco de ruido y me interesaba enlazarlo con el espíritu que estaba tanto en el libro como con lo que traían recién respecto al CENTES, de no ser, digamos, simples importadores de categorías europeas, ¿no? Problemáticamente. De hecho, la institución tradicional es una importación europea, ¿no? La escuela, el hospital, etcétera, el saber psiquiátrico. En ese sentido, bueno, hay que perderle el miedo a que, o sea, eso pase, va a pasar. Nosotros estamos en un ámbito mestizo y está bien. Pero me resonó a otras lecturas respecto a cómo, digamos, se me empezó a armar este conflicto a mí, ¿no? Yo hace rato vengo trabajando en relación a una cierta mirada del neoliberalismo, y de cómo se van desplazando justamente, ¿no? Ciertos vocabularios y ciertas formas de comprender la relación de, en este caso, esta fuerte impronta que está ¿no? en ambos, en el libro y en el CENTES, respecto al Estado como garante de ciertos derechos, ¿no? El trabajo con la ley de salud mental, la universalidad que tienen los derechos, etcétera, etcétera, y todo un vocabulario que en realidad pertenece, o para mi gusto entra en algún tipo de conflicto con este ámbito del derecho, con este ámbito jurídico, que es el ámbito de ser un usuario de servicios, ¿no? Que viene desde un lugar y desde una impronta que se ve muy bien en Europa, donde sin duda el Estado, nosotros vemos, ¿no? Resistencias y otras historias, donde hubo, en todo caso, no es que en Europa no las haya, pero sin duda hay una homogeneización más, ¿no? En toda la Comunidad Europea más importante, respecto a cierta impronta de que ya no soy alguien que tiene simplemente el acceso, ¿no? A un conjunto de instituciones estatales en las cuales puedo hacer valer ciertos derechos, sino que soy un usuario de servicios, que pueden ser privados, que pueden ser estatales. Eso implica que al mismo tiempo, en tanto soy usuario, también decido qué voy a usar, si voy a usar este hospital o voy a usar el otro, ¿no? O como decido a qué negocio ir a comprar, o qué compañía telefónica, digamos. Y eso, cuando lo vi asociado a la idea de ese budget di salute, a ese presupuesto de salud, que está ya pensado en relación a un individuo, a un grupo, a un caso, no sé cómo nombrarlo, y tampoco sé muy bien cómo funcionaba. No digo que haya pasado eso, digo que hay cierto vocabulario y ciertas lógicas que me resonaron a esta cuestión que implica, bueno, que cada uno tiene que hacerse cargo de su presupuesto de salud, digamos, ¿no? En el sentido como funcionan algunos sistemas de salud, ¿no? Bueno, tenés tantas consultas por mes, si no las administraste bien, digamos, ¿no? O tenés una placa por mes, y bueno, cada uno tiene que saber, ¿no? Cuánto crédito tiene. Bueno, que es muy distinto a como nosotros pensamos la idea del derecho universal a la salud, ¿verdad? Como si uno le dijera, no sé, a un alumno, y ya me consultaste 3 veces, se te terminó el crédito, o sea, hubieras pensado mejor tu consulta, etcétera, etcétera. Bueno, nada. Y también, digamos, es una idea muy, a ver, hay algo de eso en la lógica neoliberal respecto a que todas las instituciones tienen que ser evaluadas absolutamente, y la evaluación, en última instancia, forma parte de la evaluación que hace el cliente, ¿no? Vieron como ahora se nos piden, cada vez que hacemos cualquier cosa, que digamos si nos atendieron bien, que pongamos estrellitas, entonces, en base a eso se van midiendo rankings, digo, donde el modelo neoliberal de la escuela, o la salud mental, o la salud en general, avanza, se arma un poco esta cuestión de, bueno, ¿por qué la gente decide con su presupuesto ir a este hospital, o los padres mandar a sus hijos a esta escuela y no a la otra, ¿no? Entonces, ¿a qué escuela deciden o a qué hospital? Bueno, al que tiene más ranking, etcétera, etcétera. Entonces, las escuelas tienen que volverse competitivas entre sí, o los hospitales o los servicios de salud. ¿Se entiende? Simplemente una cierta resonancia de la idea de usuario, y la idea del presupuesto como personalizado, que en algún sentido puede ser interesante. Yo no quiero que quede la idea de que estoy diciendo que esto es el desastre, sino que, ¿no? Todo lo que resuena cuando usamos ciertas palabras, ¿sí? Bien, como
como podemos pensarlo en el sentido más sencillo de pensar, ¿no?, las jubilaciones, ¿no?, como una caja común, o, ¿no?, mi FJP con mi cuenta y mi inversión, digamos, y todos tenemos que convertirnos en los mejores inversores. Bueno, y como hay una fuerte impronta al mismo tiempo de la idea de la responsabilidad estatal, ¿sí? Entonces habría que pensar justamente qué pasa con la responsabilidad estatal cuando los modelos tienden, en este sentido, a ir articulándose en unidades más micro, con presupuestos, ¿no?, acotados o utilizados en el tiempo de tal o cual manera, luego evaluados, ¿no?, digamos, auditados de tal o cual manera, etc. Bien. Después me parecía que había un eje que es el eje más amplio, que a mí se me torna también problemático en relación a mundos que parecen ser muy distintos y sin embargo son de los que participamos, implicando dos términos principales que son vida y derecho, ¿no? O sea, la ley de salud mental, ¿no?, la ley de educación, las normativas en relación a la educación especial, el derecho, ¿no? Sin quitarle importancia, estoy diciendo, sin dudas son necesarias, pero al mismo tiempo es claro que es un enorme problema, ¿no?, pensar que esa relación entre vida y derecho pueda simplemente, digamos, cerrarse o funcionar haciendo referencia a las leyes, ¿no? Está claro que hay algo siempre ahí que no entra de ningún modo, ¿sí? Con lo cual esta idea de no entrar completamente en la ley o tener relaciones conflictivas, me parece, yo pensaría en todo caso, estoy así como haciendo teoría barata y rápida en vivo, pero quiero decir, a ciertas cuestiones en relación a la psicosis, y metiendo en un ámbito además que no es el mío, pero en todo caso como un campo mucho más amplio, como un caso de un campo mucho más amplio, que es el de esta cierta disfuncionalidad entre vida y derecho, entre estos ámbitos irreconciliables en algún punto, ¿no? Que van a generar muchas adaptaciones, ¿no?, muchos campos, ¿no?, relativos, digamos, donde las cosas pueden funcionar, o donde puede haber comunicación, etcétera, etcétera, y sin duda muchas disrupciones. En ese sentido, a mí me interesa mucho comentarles que hay un autor que se llama Roberto Espósito, seguramente lo conozcan, de hecho ya estamos en el ámbito italiano, muy, muy interesante, que sigue un poco la línea Foucaultiana de la biopolítica, que tiene varias obras para pensar esta relación entre vida y derecho. Particularmente, hay una que por lo menos quiero nombrarles, que se llama Terza Persona, ¿no?, cuyo subtítulo es Política de la Vida y Filosofía de lo Impersonal, donde trabaja justamente este problema que, bueno, la persona es una categoría jurídica. La persona es una categoría jurídica que nos permite justamente protegerla, decir tiene derechos, es persona, etcétera, etcétera. Pero para ser persona hay que cumplir con determinadas cualidades, y entonces la lógica del derecho implica que hay alguien que siempre va a quedar fuera del derecho. No podemos ser todos personas, porque el derecho funciona, universaliza siempre excluyendo. O sea, hay alguien o algo del orden de la vida que no va a entrar en el ámbito de lo jurídico. Y me parece que, o que buena parte del ruido que a mí me hace al ver que necesitamos del esfuerzo de buenas leyes, o de leyes mejores, que permitan, ¿no?, demandar al Estado y a sus instituciones, ¿no?, poder tener acceso a pensar tales y cuales dispositivos, a desplegarlos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo nos tienen que llevar a problematizar aquello que puede pensarse no como el derecho administrando la vida o la política administrativa, sino como lo que Espósito llama una biopolítica positiva. Es decir, cómo puede pensarse un derecho a una política que salga desde la vida, ¿no?, que aflore a partir de la vida misma, y no cómo encajamos la vida en una forma de lo administrable. Eso es, a grandes rasgos, la diferencia entre una biopolítica negativa y una biopolítica positiva, digamos, ¿no?
también me interesó mucho, o asocié el tema de la atención humanizada y lo que mencionaron tanto en el texto como recién ustedes, tanto en el libro como recién ustedes, esta condición irrepetible, ¿no? Esta singularidad. Y ya que estamos en un cruce con el psicoanálisis, yo recordaba que en la tesis doctoral de Lacan, cuando Lacan era todavía un psiquiatra, digamos, y recién empezaba con su incursión en el psicoanálisis, él hace una tesis sobre la psicosis paranoica, con este caso Aimé, y ahí Lacan toma Spinoza, ¿no? Y abre su tesis doctoral sobre esta psicosis paranoica, con una pequeña proposición de la ética de Spinoza, que me gustaría leérselas porque me parece clara en ese sentido, que dice: un afecto cualquiera de un individuo difiere del afecto de otro, tanto cuando difiere la esencia del uno de la esencia del otro. Y no solamente hay, ¿no?, singularidades en todos los individuos, sino que los afectos, cada uno de los afectos, son absolutamente singulares, eso es bien spinoziano, y Lacan a los 14 años había puesto una especie de póster en su habitación con una especie de diagrama de la ética de Spinoza. Quiero decir que eso estaba muy presente y va a seguir estando de otra manera, pero digo, acá lo dice en un momento justamente para despatologizar la psicosis en algún sentido, ¿no? O sea, lo que hay ahí es una cierta diferencia de cómo se componen esos afectos, no es, ¿no?, un campo por fuera, ¿no?, absolutamente por fuera de cierto campo en el que estaríamos, ¿no?, los no psicóticos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ya hay una impronta no normalizante. En relación al otro de los problemas que me parece que estuvo presente, respecto a que uno puede habilitar de modos distintos, ¿verdad? Uno puede habilitar normalizando, y no está mal, también hay que, ¿no?, correrse la idea de que toda normalización está mal, ¿no? Normalizado en diferentes sentidos, decir, no, toda normalización es el desastre. No, de ninguna manera. Me parece que en todo caso hay que entender que las habilitaciones no tienen que ser simplemente normalizantes, ¿no? Y eso es una gran diferencia, y que puede haber otras habilitaciones que no lo sean, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay otra de las ideas que me resonaba, que era esta del consentimiento, ¿no?, que nombraba Paula, y que en algún sentido también, ¿no?, en la viñeta que leyeron está presente, como, bueno, por señas, no un consentimiento, no nos forzamos de ninguna manera, cambiamos, ¿no?, la intervención, y evidentemente hubo algún tipo de consentimiento, ¿no? Pensaba yo, ¿no?, y cómo sin duda la ley de salud mental, a pesar de, como dijeron, todo lo que falta, ¿no?, en el avance de su implementación y demás, sin dudas, ¿no?, pone ¿no?, sobre el tapete otro nivel de consentimiento mucho mayor que el que estaba vigente antes a nivel jurídico. Ahora, eso me llamó también a mí, me resonó con lo que decía Foucault en este libro que les comentaba, La inquietud de sí, de historia de sexualidad, donde Foucault va al mundo antiguo, ¿no?, al mundo de la Grecia clásica, y dice, bueno, en ese momento hay dos tipos digamos, dos tipos de actitud médica. El médico para los hombres libres, ¿no?, y el médico para esclavos. Es decir, el médico para aquel que dice, es como cuando hoy un médico dice, bueno, toma esto 3 veces por día, etcétera, y no te explica absolutamente nada, no hay ¿no? Uno no sabe qué está haciendo, exactamente qué tiene, para qué lo hace, porque, bueno, se supone que el otro es un esclavo y entonces no puede sino obedecer porque no tiene simplemente un conocimiento de su propia experiencia, un conocimiento de su propia corporalidad, etcétera. En cambio, en la relación con el hombre libre, se supone que va a haber un cierto consenso con su cuerpo, su experiencia subjetiva, ¿no?, que implica cierta idea de curación, etcétera. Bueno, todo eso ya se jugaba en la Grecia clásica, ¿no? Y me parece interesante para romper también la idea de que el consenso, digo porque, insisto, se nos mete mucho vocabulario jurídico que no está mal, porque eso tiene que estar en las leyes de alguna manera, pero hay una cierta idea del consenso informado, ¿no?, modelos contractuales, que al mismo tiempo
son como pobres para pensar, ¿no?, las complejas relaciones de todas estas redes que exceden aún las de médico-paciente, ¿no?, que implican cuestiones laborales, que implican cuestiones, bueno, etcétera, etcétera. Entonces me parecía interesante pensar esto en relación a que la libertad no es simplemente la capacidad de contratar, digamos, ¿no?, de ingresar en el mundo jurídico en el sentido autónomo, sino de comprenderse, de poder, ¿no?, decir, bueno, estas son las posibilidades, y teniendo en cuenta, ¿no?, mi recorrido, y en conjunto con el otro, etcétera, etcétera. Parece que esos dispositivos están pensados de algún modo en ese momento. Después me interesó mucho la idea que vi también en el texto de Paula, de la microárea de intervención, que tenía que ver, entiendo, con lo que hoy comentabas de estos centros más pequeños, ¿no?, que implicaban un conocimiento del territorio mucho más cercano, y esto de ir a la emergencia, y no, bueno, estas micro realidades territoriales, esto me parece como fundamental. Y bueno, un par de... ¿Cómo ven, Jimena, de tiempo para...? Estamos que ahí, ya vaya y a comer? media. Nos ¿Estamos? fuimos extendiendo un poquitito, pero sí, cerrá tranquilos, que Unos minutitos sí. Para comentar algo del trabajo de ustedes, más, Dale. digamos, todo esto era más bien de lo de Paula. Lo que por ahí, sí, cerramos. Aunque hay mucho en común. Dale, sí. Nada, porque si bien digamos, leer algo del libro de Paula me llevó a esta referencia de Foucault y Espósito sobre todo, bueno, ustedes tiraron ahí a Nietzsche, entonces, explícitamente, en varias ocasiones, entonces no podía yo dejar de hacer una referencia, lo tengo ahí en el cuadrito, o sea que imagínense que es como, lo tengo como una estampita, ya es una cosa rara. Y bueno, cerraron ustedes con una frase de Nietzsche, el Zaratustra, entonces bueno, alguna cosa al respecto querría decir, ya que la cita que utilizan de hay que tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzarina es del Zaratustra. Ustedes saben que el subtítulo de Zaratustra es maravilloso, es un libro para todos y para nadie, o para todos y para ninguno. Y como ustedes trabajaron esta cuestión del para todos, problematizaron esta cuestión del para todos, que está presente en la cuestión de la inclusión. Bueno, es para todos, pero sigue haciendo ruido, en el sentido de que para todos es la ley, otra vez, ¿no?, que pretende universalidad, y sin embargo tenemos tiempos y espacios singulares, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso está muy presente en Nietzsche, muy tematizado de diversas maneras, y muy claramente en el subtítulo, ¿no? En el sentido que el para todos lo que hace es decir, bueno, no hay nadie afuera a priori, esto no es, ¿no?, una idea de excluir a un grupo, o incluir a un grupo, ¿no?, que tenga determinadas características, ¿no?, previas, etc. Pero en realidad no es para nadie tal como está, digamos, en realidad es para todo aquel que permita, ¿no?, algún tipo de transformación. Es decir, no es para nadie en la situación en la que está, en el sentido de que va a tener que hacer este cierto trabajo del que veníamos hablando, ¿no? Con lo cual uno podría decir, la ley funciona de otra manera, porque tiene sí o sí que decir, bueno, me dirijo a un conjunto que tiene estas características, ¿no? Por ejemplo, la de ser personas, o la de ser tal tipo de personas. En cambio, para todos y para nadie implica que va a haber una transformación, no simplemente un sujeto que estaba por fuera del conjunto, excluido, y ahora abro un poco, ¿no?, el paraguas, y lo incluyo y lo meto adentro de una manera que, digo, es igual a, ¿no? Bueno, esto me parecía uno de los puntos interesantes, que ustedes mencionaban en el trabajo recién respecto a esta idea del para todos plural, ¿no?, como ustedes lo enunciaban ahí, insistiendo en que sin dudas ese para todos plural rompe con la idea de la ley, que es para todos y cada uno, ¿no?, porque después va a ver que en el caso puntual, o sea, la idea del uno a uno en algún sentido está presente en la ley, en tanto universal, porque después el juez, en todo caso, verá la relación particular con la ley, ¿no? Ahí tenemos la jurisprudencia, etc. La jurisprudencia es como la viñeta, ¿no? Es el caso del juez, ¿verdad? Que tiene que, de alguna manera, acomodar esa ley universal a lo que pasó, hizo o dejó de hacer alguien. Ahora, la frase en particular, y con esto cierro, así conversamos,
La frase en particular de hay que tener un caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzarina, a mí me retrotraía otra vez a un poco lo que comencé, que es esta idea de patologizarnos un poco a todos, ¿no? O yendo un poquito hacia el lado del esquizoanálisis, ¿no? Mostrar que hay algo del caos o de lo esquizo, ¿no? Que está en nosotros y que por suerte está de algún modo y que tenemos que explorarlo un poco para que nosotros podamos dar a luz estrellas danzarinas, y que eso implica... Nietzsche dice eso en un momento, en un contexto muy especial, en el Zaratustra. Zaratustra se dirige a los últimos hombres, que permítanme llamarlos rápidamente los neuróticos, ¿no? Y les dice a los neuróticos, bueno, todavía hay algo ahí que no está tan cerrado en ese circuito, por suerte. Y entonces en realidad yo no les hablo a ustedes como individuos, es mi lectura de lo que dice Zaratustra, sino que le hablo a eso, que todavía, ¿no? Pero no porque me interese el caos y la desarticulación total y la psicosis en un sentido, ¿no? Sino porque es algo que puede constituirse de otro modo, ¿no? En este sentido de las transformaciones de los que hablábamos, ¿no? Que implica una posibilidad de salir del caos, ¿no? No para generar una especie de orden absoluto, pero sino porque hay una vitalidad, insisto, todavía no reducida, todavía no normalizada, etcétera, que es a la que quiero interpelar. Entonces, me parece que hay un juego de interpelaciones respecto a mostrar, para mí es siempre muy importante, mostrar, experimentar, jugar eso de algún modo, la posición, digamos, caótica que todos portamos, ¿no? Y me parece que ese es un lugar de conexión posible, paralelo, si quieren, a este otro trabajo muy importante que entiendo que hay que hacer, ¿no? De tejer lazos en el orden de lo simbólico, de constituir, ¿no? Algo del orden de la ley, etc., ¿no? Bueno, nada, me interrumpo acá para que conversemos un poco. Muchas gracias. En esa inquietud estamos entre, sí, habitar el caos, ¿no? El campo de problemáticas que siempre, digamos, nos sorprende en cada encuentro y fundamentalmente lo propio, ¿no? Lo personal, cómo se interpela ahí, tratar de correrse uno de esta mirada, sí, también corre mucho riesgo la cuestión de los especialistas en educación especial, en esa mirada técnica que va de la mano justamente de lo que decías, de los servicios, ¿no? Los usuarios, nosotros no, en ese sentido, ahí priorizar la posibilidad de priorizar el para todos universal como derecho, el principio de igualdad, pero lo suficientemente agujereado para evitar ese caos, y bueno, y con todas las resistencias, los miedos que se van produciendo de todas partes, ¿no? Para producir modificaciones. Pero ojalá bueno, que estos espacios que de algún modo inquietan, nos llevan a pensar, habiliten, como dice, sí, un poquito Spinoza, encuentros entre las pasiones un poco más alegres, no nos quedemos, ¿no?, con estas cosas y que este caos que no nos interpele, bueno, entonces ahora lo cerramos y entonces esto es la escuela, no, ver cómo las instituciones pueden de algún modo modificar sus prácticas y transformar e inventar en ese caos, y por eso traíamos este ejemplo, ¿no?, de la estrella danzarina o del baile, encontrarle una vuelta ahí para poder de verdad hacer algo con lo que nos pasa, que es de algún modo ver a veces el sufrimiento que estalla en la cara, ¿no?, de muchos niños, porque lo decimos así, pero lo que duele es en sentido de una situación real, de exclusión, de sufrimiento, de desamparo. Entonces ahí la mirada también, no sé cómo decirlo, si es ética, porque uno dice ética y ya arruina todo, pero el compromiso humano de hacer un encuentro ahí con el otro, un poquito tenía que ver... que agradecemos muchísimo, el objetivo de este encuentro tenía que ver con eso, o sea, mostrar que los discursos solos, de algún modo, del ámbito de la modalidad de educación especial, o de la salud mental, o de la filosofía, que en este gran campo de problemáticas entra lo jurídico, bueno, pero poniendo nosotros en ese sentido, sí, en el marco de una escuela, la pedagogía al frente, ¿no?, para no perder tampoco el camino, el eje, porque hay que de algún modo normalizar, nos gusta eso, porque nuestra función es educar. En ese sentido, tampoco perder de vista, hay un gran riesgo en estas instituciones que ligan entre la salud y la educación, que se corran de foco.
en ese sentido la estructura y el educar, y bueno, es también, se educa, se cura, se aloja, bueno. Estamos con el tiempo justo, pero me gustaría, porque están acá también las compañeras Andrea Carpintieri, Claudia de Rosa y María Marta Cabales, vicedirectora de nivel inicial, nivel primario, y bueno, la maestra secretaria del CENTES 3, si querían hacer algún comentario. Estoy viendo que hay Sí. más que nada felicitaciones e interés por el libro, pero no tantas preguntas. Si quieren comentar algún comentario, una pregunta. Y en realidad las personas que nos están acompañando en el vivo no surgieron preguntas en sí, así que es todo digamos, una sumatoria de cuestiones e ideas que quizás es para compartir, pero tratando de hacerlo brevemente, porque bueno, por suerte tuvimos digamos, las ponencias de todos ustedes, que fueron más que interesantes, y con un contenido muy importante. Pero un poco es de todo lo que se fue hablando, justamente cuando Carolina y Laura daban cuenta de nuestras prácticas en el CENTES, en nuestra escuela, hablaban un poquito de esto que también se habló, tanto Paula como vos, Diego, lo nombrabas, esto de la normalización, de lo normalizante, que justamente nuestras prácticas, como decían recién Jimena, no van de la mano justamente con, no tienen esa intención de ser normalizantes cada una de nuestras intervenciones, sino que sí, por supuesto, exista la norma, exista la ley para nuestros alumnos y nuestras alumnas, que por supuesto en educación también se necesita, ¿no? Que ellos la incorporen, y por eso también lo trabajamos mucho con cada familia de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y después, en realidad, nosotros lo vivenciamos tanto en educación, y entiendo que sucede también en salud, desde el derecho de garantizar, por supuesto, este Estado que tiene que garantizar el derecho para todos, y siempre cuando, por ejemplo, Paula nombraba no sin luchas, se pudo lograr esta desmanicomalización, no, lo dije mal, es difícil esa, desmanicomializar, perdón, después de 20 años, enseguida uno, digamos, por supuesto, toma como referencia las experiencias propias. Esto, Diego, vos lo dijiste en un momento, cuando Paula nos contaba toda esta experiencia tan rica en Trieste. Yo hacía un link, si se quiere, con lo que pasaba acá con el Borda, lo que pasó acá, que Jimena también lo trajo a referencia. En ese momento, en esa circunstancia propia de la represión, yo estaba ahí presente porque en ese momento yo trabajaba como docente en el CENTES 1, que está al lado del Borda, y todo eso era, digamos, posterior a que se había comenzado a hablar de que iban a justamente cerrar el Borda, porque intentaban esto, desmanicomializar, esta palabra que me cuesta, y que después, bueno, todo se fue diluyendo y entendimos como sociedad que en realidad el propósito era otro. Justamente tomar ese predio, pero para otra situación. Entonces, las pacientes, las personas que allí estaban, continuaron así, de manera obviamente, digamos, inhumana, si se quiere, sin derechos, y todo esto que Paula decía que se pudo lograr en esa experiencia, bueno, acá lamentablemente no lo vimos, al menos la gente que continúa estando internada en el Borda no lo vive. Hago un poquito el paralelo con educación. Sin políticas públicas presentes, tanto en educación como en salud, nosotros no podemos hacer demasiado, pero sí, por supuesto, están entonces nuestras luchas que llegan, digamos, desde cualquier lugar que se pueda, a intentar lograr esto, que sí, que la inclusión es para todos, pero no para todos de la misma manera, es para todos dentro de lo posible, y que esta inclusión también tiene que dar, justamente como comentaban las chicas en su momento, ese lugar a la excepción.
sin eso nosotros desde la escuela, desde el CENTES no podemos trabajar. Nuestros alumnos y alumnas no se merecen, digamos, si no es a partir de esas prácticas posibles. Bueno, hay un montón de cosas riquísimas que cada uno de ustedes fueron exponiendo, pero no sé si mis compañeras también quieren decir algo más. La verdad que Claudia. es mucho. Sí, no, me quedé pensando, muy interesante todas las propuestas. El viaje, me acuerdo cuando Paula estaba por irse, 2017, para viajar a Italia. Me quedé pensando en 3 cosas, como hacerlo resumido, porque el tiempo es tirano. Entonces, para hacerlo resumido, me quedé con esto, ¿no? Que para poder mover algo de todo esto, hay que salir de la sobreadaptación, ¿no? De obedecer permanentemente el discurso amo, y para eso hay que derribar muros, ¿no? Y la forma de derribar muros es haciendo, digamos, esta fuerza, esta lucha, que decía Andrea, a lo que se referían las compañeras, a lo que se referían ustedes, ¿no? Para poder abrir la puerta a lo extranjero, porque si no quedamos siempre en la misma posición, ¿no? Pero se genera como esa necesidad de ese movimiento, ¿no? Y ese movimiento es, bueno, este planteo, el pensarlo, pero también el ponerlo en acción, ¿no? Porque no es solamente el discutirlo y el pensarlo, sino ponerlo en acción. Y digo que acá se vio en cierta medida un poco el accionar de estos pensamientos que nos llevan a actuar. Bueno, esa es la reflexión como para cerrar de mi parte. Gracias, muy amables a todos. Bueno. Lo mío es breve, pero me llamó muchísimo la atención también el uso de la palabra usuario. No conozco, no sé hablar italiano, con lo cual se me puede perder una buena parte en la traducción, porque muchas veces en el cambio de lengua cambia todo el contexto. Pero inmediatamente la imagen que tuve no fue la que después describió Diego, sino el significante usuario en relación a la actividad, o sea, a la posición del sujeto frente a la situación. Y no pude dejar de representarme, por el momento que estamos viviendo, la palabra usuario es una palabra muy común a todos nosotros. Todos necesitamos un usuario para acceder a un sistema. Y la verdad fue la primera imagen que tuve. O sea, la del caballo rompiendo el muro e ingresando a la ciudad, y la necesidad de un usuario para ingresar a un sistema. Esa fue la imagen que la verdad estaba esperando para poder decirlo, porque me pareció como muy metafórica y muy representativa, porque como irrumpiendo y como pudiendo entrar a personas que habitualmente están del otro lado, y que con el significante también están del otro lado, porque no es lo mismo el paciente, no es lo mismo el significante cliente. Y para cerrar, lo buenísimo es que en CENTES seguimos utilizando el significante alumnos para referirnos a nuestros chicos, y no otro. Y rehuimos de aquellos que los refieren como el autista, bueno, eso. No, digo que seguramente Diego nos va a después empezar con lo que significa alumno y eso, o estudiante, ¿no? Por lo que refiere, que sin luz y todo eso podríamos tener otra charla enorme. Pero sí, esto del usuario igual a mí me llevó más a la línea que decía Diego también, del neoliberalismo, y lo vemos, y el gran riesgo que hay también en la educación especial cuando se empiezan a desplazar esos procesos. Y bueno, nos convertimos todos en usuarios, en pantallas, digamos, ¿qué de lo subjetivo queda ahí? Chicas, ¿alguna quiere hacer algún comentario? Laura, Carolina, Paula, Diego, sí. Justamente en función de esto que estaban diciendo, ¿no? Que la palabra usuario claramente es problemática, obviamente que lo es. A mí también me resultó conflictiva, y de hecho con algunas colegas que veníamos más como del ámbito del psicoanálisis, la discutíamos todo el tiempo y preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿qué uso tenía? Y ellos siempre le daban un lugar desde el ejercer derechos, ¿no? De romper con la pasividad del paciente y posicionar al otro como alguien que ejerce sus derechos,
pensemos también en ese momento previo en el que quien ingresaba a un psiquiátrico, digamos, perdía la capacidad de ejercer sus derechos como ciudadano, dejarse un ciudadano. Y de hecho hay grupos en Italia de usuarios que se organizan en función de, bueno, distintos temas, ¿no? Y sí, bueno, hay una imposibilidad claramente de nombrar de manera acabada algo. Siempre se generan controversias, ¿no? Que se dan en función de nombrar Perdón, ¿no? Pero qué diferente suena cuando decimos usos del cuerpo, usos del tiempo, usos del espacio. O sea, desde ese lugar sí se entiende, pero claro, el concepto usuario, pero bueno, Diego. Pero bueno, yo lo pensaba como un modo de avanzar también, sí, ¿no? Sí. En este momento tenemos esta palabra. Sí, sin duda. Sí. Ahí veía que ahí en el chat Natalia Arbes dice, en psicología comunitaria se utiliza usuario y participantes también, ¿no? Que es interesante. La idea del usuario, el tema es que un usuario es un usuario de un servicio, y ahí la cosa, si bien obviamente hasta en un hospital se habla del servicio de salud mental, etcétera, ¿no? Pero digo, hay un vocabulario híbrido, y justamente por lo que decías, Paula, ¿no? Es difícil nombrar y está bien que sea difícil, ¿no? Digamos, hay que lo interesante de esto no es decir, bueno, este término queda prohibido, bueno, algunos sí, ¿no? Directamente no queremos utilizarlos, pero, digamos, sino entender la problematicidad, ¿no? Que implica todo término. Lo que sí no queremos usar y no vamos a usar es cuando dicen que la educación especial como modalidad es un servicio. Y eso sí creemos que también retiene mucho de estos avances en relación a nuevas prácticas respecto a la inclusión y que continúe tan escolafonada, porque consideramos que ahí hay todo en juego, una pérdida, ¿no? muy fuerte en cuanto a los derechos, y pensar la educación como algo del orden de lo público. Por eso siempre el universal es un universal agujereado, pero siempre poder partir de este principio de igualdad de derecho, porque si no entramos en otras lógicas y que los avances más sutiles, menos sutiles, pero bueno, van en busca del rédito, que es el gran riesgo, y hay cosas que no tienen valor, ¿no? Y bueno, si estamos acá, la verdad es que les agradecemos a todos el tiempo, que es invalorable, es otra cuestión de... ¿no? Y que lo han ofrecido generosamente todos. Muchísimas gracias a todos los participantes. La modalidad de este encuentro es por Zoom, es así, seminarios solo pueden verse los que están participando, pero sabemos que hay mucha gente conectada. Ojalá que les haya resultado, no sé, interesante, las haya inquietado este tema, porque da para mucho más, pero bueno, queremos ser respetuosas también con el tiempo, ¿sí? Las saludamos entonces, ¿sí? Un abrazo. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Paula. Y bueno, chicas, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. Hasta la